Corre la primavera del año 208 a.C. y la atmósfera en Hispania ha cambiado radicalmente. Tras la sorprendente toma de Cartago Nova el año anterior, Publio Cornelio Escipión ya no es el joven general que se esconde tras el río Ebro. Ahora controla la capital enemiga, su tesoro y sus rehenes. Sin embargo, Escipión sabe que la guerra no se gana solo con ciudades, sino destruyendo ejércitos. 3 inmensas fuerzas cartaginesas todavía deambulan por la península y su objetivo es el más peligroso de todos, Asdrúbal Barca, el hermano de Aníbal, que ha acampado cerca de la ciudad minera de Cástulo. Durante el invierno en Tarraco, Escipión no descansó. Se dedicó a forjar alianzas con los caudillos íberos, como Indíbil y Mandonio, que, impresionados por su clemencia y carisma, abandonaron la causa cartaginesa para unirse a las águilas romanas. Por primera vez, Roma no marchaba como una fuerza de ocupación extranjera, sino como la cabeza de una coalición libertadora. Con sus legiones reforzadas y la moral por las nubes, Escipión decidió que era hora de dejar de reaccionar y pasar al ataque directo. La marcha hacia el sur fue un movimiento calculado de alto riesgo. Escipión sabía que los 3 generales cartagineses, Asdrúbal Barca, Magón Barca y Asdrúbal Giscón, estaban separados por distancias considerables, pero si lograban unirse, superarían numéricamente a los romanos de forma aplastante. Su plan era audaz, debía localizar, atrapar y destruir a Asdrúbal Barca antes de que sus colegas pudieran llegar en su ayuda. Era una carrera contra el tiempo y la geografía. Asdrúbal Barca, por su parte, no era un general mediocre. Al enterarse del avance de Escipión, comprendió que no podía enfrentarse a él en campo abierto sin arriesgarse a una derrota decisiva. Sabía que su misión principal no era solo defender Hispania, sino preservar su ejército para cruzar los Pirineos y unirse a Aníbal en Italia. Por ello, evitó el choque directo y se retiró hacia una posición defensiva formidable cerca de la localidad de Bécula, actual Santo Tomé o Bailén, en la región del Alto Guadalquivir. Al llegar a la zona, los exploradores romanos informaron a Escipión de la situación. Asdrúbal no se había escondido, se había fortificado. El cartaginés había elegido un terreno elevado, una meseta natural protegida por barrancos y un río, convirtiendo su campamento en una fortaleza inexpugnable. Asdrúbal estaba lanzando un desafío silencioso al joven romano: si me quieres, tendrás que subir a buscarme y morir en el intento. Frente a la posición de Asdrúbal en Bécula, Escipión se encontró con una pesadilla táctica. El ejército cartaginés estaba situado sobre una meseta alta y escarpada, cuyos flancos estaban protegidos por laderas empinadas y terreno rocoso. Atacar de frente significaba enviar a los legionarios a una subida suicida bajo una lluvia de flechas y piedras, repitiendo los errores de tantos generales romanos anteriores que confundían valor con estupidez. Sin embargo, esperar no era una opción. Los espías de Escipión le trajeron noticias alarmantes: los otros 2 ejércitos cartagineses, comandados por Magón y Giscón, estaban a solo unos días de marcha y se acercaban rápidamente para rodearlo. Si Escipión se quedaba quieto asediando a Asdrúbal, pronto se convertiría en el asediado, atrapado entre 3 fuegos tal como les había ocurrido a su padre y a su tío años atrás. La historia amenazaba con repetirse trágicamente. Durante 2 días, Escipión estudió el terreno con una intensidad obsesiva. Cabalgó alrededor de la meseta, buscando grietas en la defensa, ignorando las burlas que los soldados cartagineses le gritaban desde las alturas. Se dio cuenta de que Asdrúbal estaba tan confiado en la inexpugnabilidad de su posición frontal que había descuidado ligeramente la vigilancia de los flancos, creyendo que el terreno era demasiado difícil para que una formación romana organizada pudiera subir por allí. Fue entonces cuando Escipión demostró por qué era diferente. Un general romano tradicional habría optado por una retirada honrosa o un asalto frontal masivo confiando en la disciplina de la infantería pesada. Escipión, en cambio, decidió dividir sus fuerzas. Comprendió que para ganar, tenía que negar la ventaja del terreno a Asdrúbal y convertir la batalla estática en una batalla de movimiento. La noche antes del ataque, reunió a sus oficiales, incluyendo a su fiel amigo Cayo Lelio.
Les explicó un plan que iba en contra de la doctrina militar estándar: no atacarían con una línea sólida. Dividirían el ejército en 3 partes. El centro fijaría al enemigo, mientras que las alas, ligeras y rápidas, harían lo imposible, escalar las laderas imposibles para golpear donde menos se lo esperaban. La suerte estaba echada. Al amanecer, la batalla comenzó no con el estruendo de las legiones pesadas, sino con la agilidad de los velites y las tropas auxiliares. Escipión ordenó a su infantería ligera avanzar hacia la base de la meseta. Su misión no era romper la línea enemiga, sino provocarla. Los velites, armados con jabalinas y escudos ligeros, empezaron a subir la pendiente frontal, lanzando proyectiles y gritos de desafío hacia las posiciones cartaginesas. Asdrúbal, observando desde su puesto de mando en la cima, mordió el anzuelo. Creyendo que los romanos estaban cometiendo la locura de un asalto frontal desorganizado, envió a sus propias tropas ligeras y mercenarios para barrerlos de la ladera. Estaba convencido de que la ventaja de la altura sería decisiva y que los romanos serían empujados hacia abajo fácilmente, desmoralizando al resto del ejército de Escipión. El combate en la ladera fue brutal y caótico. Los hombres luchaban entre rocas y matorrales, resbalando en la tierra suelta. Pero los velites romanos, entrenados bajo la nueva doctrina de Escipión, mostraron una tenacidad sorprendente. En lugar de retroceder ante la lluvia de piedras y dardos, aguantaron el terreno, presionando hacia arriba metro a metro, obligando a Asdrúbal a comprometer más y más tropas en el borde frontal de la meseta para contenerlos. Mientras toda la atención de Asdrúbal y sus oficiales estaba fijada en este sangriento combate frontal, Escipión puso en marcha la segunda fase de su plan. Mantuvo a sus legiones principales, los Astati, príncipes y Triarii, en la reserva, aparentemente inactivos en el valle. Esto confundió aún más a Asdrúbal, que esperaba ver avanzar los estandartes principales en cualquier momento. Pero Escipión no iba a enviar a sus legiones al matadero central. Mientras los velites morían y mataban para ganar tiempo, Escipión dividió silenciosamente el cuerpo principal de su ejército en 2 columnas. Él tomó el mando del ala izquierda y ordenó a Lelio que tomara el mando de la derecha. Comenzaron a moverse rápidamente, no hacia el frente, sino rodeando la base de la colina hacia los flancos escarpados que Asdrúbal consideraba seguros. Lo que siguió fue una hazaña física tanto como militar. Las 2 columnas romanas, cargadas con armaduras pesadas y escudos grandes, escutum, comenzaron a escalar las laderas laterales de la meseta. El terreno era terrible, barrancos rocosos, pendientes pronunciadas y vegetación espinosa. Cualquier otro ejército se habría desorganizado, pero los hombres de Escipión, endurecidos por meses de entrenamiento intensivo en Cartago Nova, subían con una disciplina férrea. Escipión lideraba personalmente su columna por el flanco izquierdo. Quería que sus hombres lo vieran sudar y esforzarse junto a ellos. No había lugar para el miedo cuando el general compartía el peligro. La velocidad era esencial, tenían que llegar a la cima antes de que Asdrúbal se diera cuenta de que el ataque frontal de los velites era solo una distracción masiva. Mientras tanto, en la cima, la situación empezaba a cambiar. Asdrúbal, confiado en que el combate se limitaba al frente, no había desplegado a su infantería pesada ni a sus elefantes en formación de batalla completa. Sus mejores tropas seguían en el campamento o en la retaguardia, esperando órdenes, relajadas, creyendo que el día sería fácil. La ceguera táctica del cartaginés, provocada por el engaño de Escipión, iba a costarle caro. De repente, los gritos de alarma resonaron en los flancos cartagineses. Los soldados púnicos que vigilaban los bordes de la meseta vieron con horror cómo las crestas de los cascos romanos empezaban a asomar por los bordes del precipicio. No eran escaramuzadores ligeros, eran legionarios pesados, organizados y listos para matar, que habían surgido aparentemente de la nada, como si la tierra los hubiera escupido. Escipión y Lelio llegaron a la cima casi simultáneamente por ambos lados. Sin dar tiempo a sus hombres para recuperar el aliento y sin esperar a formar una línea perfecta, ordenaron la carga inmediata. Los romanos se lanzaron sobre los flancos expuestos de un enemigo que todavía estaba mirando hacia el frente.
La trampa, diseñada con la precisión de un arquitecto, acababa de cerrarse. El impacto de las legiones romanas golpeando los flancos desprevenidos fue devastador. Las tropas ligeras cartaginesas que luchaban en los bordes fueron arrolladas instantáneamente por la masa blindada de los legionarios. No hubo tiempo para que Asdrúbal reorganizara su línea. Su ejército, que estaba orientado hacia el frente para repeler a los velites, se encontró atacado desde la izquierda y la derecha simultáneamente. El pánico se extendió como un incendio forestal. Los soldados cartagineses, atrapados entre el avance de los velites por el centro, que al ver el éxito de sus compañeros redoblaron el ataque, y las legiones por los lados, comenzaron a comprimirse hacia el centro de la meseta. El orden de batalla se desintegró. Los oficiales gritaban órdenes contradictorias y los elefantes, asustados por el ruido y la confusión, empezaron a volverse peligrosos para sus propias tropas. Escipión, en medio del combate, dirigía a sus hombres para enrollar la línea enemiga. No buscaba simplemente empujarlos, sino envolverlos. El Gladius Hispaniensis hacía estragos en el combate cerrado. Los romanos, sintiendo que la victoria estaba al alcance de la mano tras años de derrotas en Hispania, luchaban con una ferocidad vengativa. La posición inexpugnable de Asdrúbal se había convertido en una ratonera mortal. Asdrúbal Barca, dándose cuenta de que la batalla por la posición estaba perdida, tuvo que tomar una decisión fría y pragmática. Podía quedarse y morir con todo su ejército, regalándole a Roma una victoria total, o podía sacrificar a una parte de sus tropas para salvar el núcleo de su fuerza, su tesoro y sus elefantes. Recordando su misión principal, llevar refuerzos a Aníbal en Italia, optó por la supervivencia. Mientras sus tropas ligeras eran masacradas en los bordes de la meseta, Asdrúbal reunió a su infantería pesada, que aún no había entrado en combate, y a sus elefantes. Aprovechando el caos y el hecho de que los romanos estaban ocupados matando en los flancos, inició una retirada precipitada por la parte trasera de la meseta hacia el valle del río. Escipión había ganado la batalla y tomado la fortaleza, pero la presa principal estaba a punto de escaparse entre sus dedos. Aunque las legiones romanas celebraban la toma de la meseta con gritos de triunfo, Escipión observaba el horizonte con el ceño fruncido. Había logrado lo que parecía imposible, desalojar a un ejército cartaginés fortificado en una posición elevada. Sin embargo, su victoria no era total. Asdrúbal Barca, demostrando la astucia de su estirpe, había sacrificado a sus tropas ligeras y mercenarios para salvar el núcleo veterano de su ejército, sus elefantes y, lo más importante, el tesoro de guerra destinado a financiar la campaña en Italia. Desde las alturas de Bécula, los romanos podían ver la nube de polvo que levantaba la columna de Asdrúbal huyendo hacia el norte, hacia el paso de los Pirineos. Los centuriones, eufóricos y con la sangre caliente, rodearon a Escipión pidiendo la orden de persecución inmediata. «Podemos alcanzarlos. Podemos acabar con la guerra hoy mismo», gritaban, creyendo que una marcha forzada podría cortar la retirada del enemigo y aniquilar a la familia Barca de un solo golpe. Pero Escipión, haciendo gala de una frialdad impropia de su edad, negó con la cabeza. Sabía algo que sus hombres ignoraban o elegían olvidar en el calor del momento. Los otros dos ejércitos cartagineses, comandados por Magón Barca y Asdrúbal Giscón, estaban peligrosamente cerca. Si Escipión lanzaba a sus legiones cansadas en una persecución desenfrenada a través de territorio hostil, corría el riesgo de ser flanqueado y aplastado entre tres fuerzas enemigas. Se convertiría en el cazador cazado. Fue una de las decisiones más difíciles y controvertidas de su carrera. Escipión tuvo que dejar ir a Asdrúbal, sabiendo perfectamente que ese ejército se dirigía a Italia para unirse a Aníbal y amenazar a Roma. Priorizó la seguridad de su propio ejército y la consolidación de Hispania sobre la destrucción inmediata de un solo general. Entendió que ganar la batalla de Bécula no servía de nada si perdía la guerra por una imprudencia. Así, mientras los legionarios saqueaban el campamento cartaginés capturado, Asdrúbal cruzaba el río Tajo y desaparecía en la distancia. Escipión había ganado el campo,
había humillado al hermano de Aníbal y había demostrado la superioridad de la nueva táctica romana, pero el precio fue permitir que una nueva tormenta se dirigiera hacia la península itálica. La sombra de la duda sobre esta decisión lo perseguiría durante años en el Senado. Con la batalla terminada, comenzó la gestión de la victoria, y aquí Escipión demostró ser tan hábil político como general. El campamento cartaginés estaba repleto de prisioneros, miles de soldados de infantería ligera y aliados íberos que habían sido abandonados por Asdrúbal a su suerte. Según las leyes de la guerra, todos ellos eran propiedad de Roma, destinados a la esclavitud o a la muerte. Los soldados romanos esperaban enriquecerse con la venta de estos hombres. Sin embargo, Escipión ordenó separar a los prisioneros. A los africanos y mercenarios los vendió como esclavos, satisfaciendo la codicia de sus tropas y llenando las arcas del ejército. Pero a los prisioneros hispanos, para sorpresa de todos, los liberó sin pedir rescate. Los envió de vuelta a sus tribus con un mensaje simple: Roma no viene a esclavizaros, sino a liberar a Hispania del yugo cartaginés. Fue una jugada maestra de propaganda que corrió como la pólvora por toda la península. Entre los prisioneros africanos, hubo un hallazgo especial que cambiaría el destino de la guerra. Los legionarios trajeron ante Escipión a un joven noble númida de aspecto real, llamado Masiva. Al interrogarlo, Escipión descubrió que era el sobrino de Masinisa, el príncipe de los númidas macecilos y el mejor comandante de caballería de Cartago. En lugar de ejecutarlo o pedir un rescate millonario, Escipión lo trató con honores, le regaló un caballo, ropas finas y lo envió de vuelta con su tío escoltado por romanos. Este acto de generosidad calculada no fue un capricho. Escipión sabía que la caballería númida era la clave de la superioridad de Aníbal. Al devolver al sobrino de Masinisa, estaba plantando una semilla de gratitud en el corazón del príncipe enemigo. Estaba jugando a largo plazo, preparando el terreno para una futura alianza que podría cambiar el equilibrio de poder en el Mediterráneo. La reacción de los caudillos íberos ante esta actitud fue inmediata. Edecón, Indíbil y Mandonio, los reyes tribales más poderosos, acudieron a Bécula para jurar lealtad a Escipión. En su entusiasmo, aclamaron al general romano llamándolo rey, Rex. Escipión, reaccionando con rapidez ante un título que era anatema para un republicano romano, lo silenció gentilmente. Llamadme imperator, general victorioso, pues ese es el título que me dan mis soldados, pero el nombre de rey, que en otros lugares es grande, en Roma es intolerable. Con esta frase, Escipión reafirmó su lealtad a la República y se ganó el respeto absoluto de sus aliados. A pesar de la euforia en el campamento, la realidad estratégica pronto cayó como un jarro de agua fría. Los informes confirmaron lo que Escipión temía: Asdrúbal no se había detenido para reagruparse en Hispania, sino que estaba marchando a toda velocidad hacia los pasos occidentales de los Pirineos, evitando las guarniciones romanas del este. Su destino era inequívoco: Italia. Iba a llevar refuerzos, elefantes y tesoros a su hermano Aníbal. Escipión sabía que en Roma sus enemigos políticos, liderados por la vieja guardia conservadora, usarían esto en su contra. Dirían que había dejado escapar al enemigo, que su victoria en Bécula era hueca porque había permitido que el peligro se trasladara a las puertas de Roma. La acusación de negligencia flotaba en el aire. ¿De qué servía ganar en España si Roma ardía por culpa de los refuerzos que él no había detenido? Para contrarrestar esto, Escipión actuó con rapidez. Envió mensajeros urgentes a Roma para advertir al Senado de la inminente llegada de Asdrúbal, aconsejándoles que prepararan ejércitos en el norte de Italia para interceptarlo en los Alpes. Fue honesto en su informe: había derrotado a Asdrúbal y lo había expulsado de su posición, pero no había podido aniquilarlo sin arriesgar la pérdida de toda Hispania ante los otros ejércitos púnicos. Escipión tuvo que hacer una apuesta de fe en sus colegas generales en Italia. Él se quedaría en Hispania para terminar el trabajo. No podía perseguir a Asdrúbal y dejar la retaguardia abierta a Magón y Giscón, quienes todavía controlaban el sur de la península y poseían fuerzas formidables. Si Escipión se iba, todo lo ganado desde la toma de Cartago Nova se perdería en meses.
fue un momento de soledad en el mando. Escipión tuvo que aceptar que su papel en esa fase de la guerra era limpiar el flanco occidental, confiando en que otros, los cónsules Livio Salinator y Claudio Nerón, pudieran lidiar con la amenaza que él había dejado escapar. La historia demostraría que tenía razón, pero en ese momento, la decisión requería unos nervios de acero y una visión global que pocos poseían. Tras Bécula, el equilibrio de la guerra en Hispania se rompió irreversiblemente. La victoria romana en una batalla campal contra un miembro de la temida familia Barca destruyó el mito de la invencibilidad cartaginesa que había perdurado durante décadas. Las tribus celtíberas y turdetanas, que habían servido a Cartago por miedo o por dinero, vieron en Escipión al caballo ganador. Las deserciones en el bando cartaginés se volvieron masivas. Ciudades enteras expulsaron a sus guarniciones púnicas y abrieron las puertas a las legiones. Los suministros, que antes fluían fácilmente hacia los ejércitos de Magón y Giscón, empezaron a escasear. Los generales cartagineses restantes se vieron obligados a replegarse hacia el sur, hacia la Bética, Andalucía y la costa atlántica, Gades, perdiendo el control del interior y del Levante. Para el ejército de Escipión, Bécula fue la confirmación de su nueva identidad. Ya no eran los supervivientes asustados de las derrotas de los anteriores Escipiones. Ahora eran veteranos que habían asaltado una montaña y vencido. La confianza en sus tácticas, en su gladius y, sobre todo, en su general, era absoluta. Se había forjado un vínculo místico entre el líder y sus tropas, creían que bajo su mando eran invencibles. Escipión aprovechó este impulso para reorganizar sus fuerzas. Integró a miles de auxiliares hispanos en su maquinaria de guerra, pero con prudencia, usándolos como apoyo y no como línea principal, aprendiendo de los errores de su padre. Entrenó a sus legiones en maniobras aún más complejas, preparándose para el enfrentamiento definitivo que sabía que llegaría tarde o temprano contra los ejércitos combinados que quedaban en el sur. Cartago, por su parte, estaba en crisis en la península. Habían perdido su capital, Cartago Nova, y ahora habían perdido su prestigio militar en Bécula. Sus generales empezaron a desconfiar unos de otros y a culparse mutuamente del desastre. La estructura de mando púnica se resquebrajaba mientras la romana se solidificaba. Bécula no fue la batalla final, pero fue el punto de inflexión donde Roma dejó de defenderse y empezó a conquistar. Con el verano llegando a su fin y Asdrúbal ya lejos de su alcance, Escipión decidió dar por concluida la campaña del año 208 a.C. No quería sobreextender sus líneas adentrándose en territorio desconocido persiguiendo fantasmas. Ordenó el regreso del ejército a su base principal en Tarraco para pasar el invierno, descansar y planificar el golpe final del año siguiente. La marcha de regreso fue un desfile triunfal. Los pueblos a lo largo del camino salían a vitorear al joven general y a sus legiones. El botín capturado en Bécula era exhibido, armas, estandartes y prisioneros nobles. Escipión, montado a caballo, saludaba no con la arrogancia de un tirano, sino con la dignidad de un magistrado romano que cumple su deber. Había pacificado el norte y el centro de Hispania en un tiempo récord. Ya en Tarraco, Escipión no se durmió en los laureles. Pasó el invierno analizando lo sucedido en Bécula. Sabía que su maniobra de flanqueo había funcionado, pero también sabía que había sido arriesgada y dependiente del terreno. Necesitaba perfeccionar esa táctica para aplicarla en campo abierto, en una llanura, donde el enemigo pudiera verlo todo. En su mente ya estaba dibujando los planos de su obra maestra, la futura batalla de Ilipa. Mientras tanto, llegaban noticias de Roma. El Senado, aunque preocupado por Asdrúbal, no podía negar el éxito de Escipión. Su imperium fue prorrogado. Su leyenda crecía, se hablaba de él no solo como un general, sino como un hombre favorecido por los dioses, quizás hijo de Júpiter. Escipión no desmentía estos rumores, entendía el poder de la fe en la guerra. Bécula fue el primer escalón real hacia el título de africano. Allí, Escipión aprendió que podía vencer a los Barca. Aprendió que la audacia, templada por la inteligencia, era la única forma de ganar esta guerra. Mientras miraba el mar desde Tarraco,
sabiendo que al otro lado estaba Italia y más allá África, Escipión comprendió que su destino no era solo defender Roma, sino destruir Cartago. Y para eso, Hispania era solo el campo de entrenamiento.